Amelia está en el atascamiento viniendo a este encuentro, ¿sí? Que como toda virtualidad tiene efectos de presencia, Ujú. así que se nos va a sumar en unos minutitos. Eh, Mientras la esperamos, iniciamos el encuentro, eh, vamos a pensar la propuesta que iniciamos en marzo, eh, y cuando pensamos psicoanálisis Losange época, Amelia invita, entre ellos a Gabriel Púlice, que hoy vamos a tener el gran gusto de escucharlo, a partir de pensar el psicoanálisis y la época. Y me atrevería a pensar en esta clínica de lo real en pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos atravesando y teniendo en cuenta, por un lado, que el psicoanálisis y la época en este Losange lo que toma es justamente de este rombito, que algunos dicen el rombito, que son justamente estas dos flechas que conecta y separa con el objeto, ¿no? Con lo real, teniendo en cuenta que nuestra realidad también es una realidad fantasmática. La propuesta de hoy es de Gabriel, Épica del inconsciente en las encrucijadas de la época, que nos enorgullece que esté presente y que nos va a compartir el trabajo. Gabriel es psicoanalista, escritor e investigador, supervisor clínico, docente de la Universidad Nacional de La Plata y ex docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Docente, expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado, realizadas en diversas universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay. Coordinador del foro Investigación Losange Psicoanálisis en Psicomundo desde el 2000. Coautor de los libros El problema de la transmisión y los límites del lenguaje, Letra Viva 2020, que lo presentó en pandemia y fue muy bonito la presentación, recuerdo. Eh, Investigación, Losange Psicoanálisis, Fundamentos Epistémicos y Metodológicos, El Diván Negro 2019. Investigar la subjetividad, Letra Viva 2007. Investigación, Losange Psicoanálisis, de Sherlock Holmes, Peirce y Dupin a la experiencia freudiana, Letra Viva 2000, participando además en otras numerosas compilaciones y publicaciones de carácter internacional. Te recibimos con mucho agrado, muchas gracias por aceptar la invitación de Amelia. En unos minutitos estará con nosotros y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Olga. Y también para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Y lo que pensaba presentar, compartir con ustedes hoy, se me ocurría como una suerte de álbum incompleto de, eh, de imágenes, de imágenes literarias, si se quiere, y mm, preguntas, imágenes. En realidad voy a tomar una viñeta fílmica también, que me parece muy interesante para pensar distintas cuestiones relativas a el tema que interesa, ¿no?, en todo este recorrido, que es cómo pensar la subjetividad de la época, ¿no? Porque justamente, bueno, recién decíamos esta posibilidad de que nuestras conferencias
y tantas otras cosas queden alojadas en no sabemos dónde, en esto que podríamos llamar como la ciberesfera, ¿no? No es la atmósfera, no es... en fin, pero lo cierto es que ahí tenemos una presencia que de hecho pasa a tener efectos también, ¿no? Que nos retornan cuando en esa temporalidad ya tan particular. Uno de los puntos que después voy a retomar en particular tiene que ver con las características tan particulares que toma la temporalidad, ¿no? A partir de que uno puede estar hablando y puede estar presente en una temporalidad distinta, y uno recibe después mensajes de algo que alguien escuchó cuando uno no estaba donde, ¿no? En fin. Pero bueno, me parecía en principio importante abrir una pregunta, que es cómo podríamos distinguir las encrucijadas de la época, ¿no? ¿Cuáles serían las verdaderas novedades de este tiempo que nos toca compartir, ¿no? Y bueno, me resultaron muy interesantes y no quiero dejar de mencionar algunas de las cosas que fui escuchando en las ponencias anteriores. En algunas no llegué a poder escuchar todas, en algunas pude estar presente, otras las escuché después, las vi en los videos alojados en YouTube. Algunas líneas nada más en relación a cosas que me quedaron resonando, por ejemplo, de la ponencia de Marta Jerez de Ambertín, que me tocó mucho por una... Marta traía la correspondencia entre Fellini y Simenon, ¿no? Y resulta que esa en fin, evocación, ¿no? De esa correspondencia, y aparecía ahí de parte de Marta una pregunta, ¿no? ¿Es interpretable la pesadilla? ¿Mm? Y aparecía ahí ese sueño de Fellini y esta expresión, ¿no? Pintar la novela, ¿no? Como una expresión que también podemos conectar con cierta pregunta que podríamos situar en el nivel de la estética, ¿no? Cómo pasar de la depresión a la ilusión. La ilusión podríamos situarla en relación a pasar de la depresión, ¿no? Como el habitar una escena, si se quiere, insoportable, a poder figurarnos, al menos en el nivel de la ilusión, una escena en la que nos daría gusto vivir, ¿no? Bueno, de las ponencias de Olga, recorrido muy interesante en relación a la peste, el psicoanálisis, ¿no? Y la estupidez que insiste y no descansa, el analista que no retrocede, y la reformulación digital, podríamos decir, de los 5 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ahí donde también Olga incluye algo que hoy me interesa retomar y que tiene que ver con la presencia y con el deseo del analista, ¿no? Y bueno, también ahí en la exposición, la presentación de Ale, de Alejandra Porras, unas cosas que me quedaron resonando y que también quería retomar.
bueno, ese recorrido en relación a la melancolía, la paranoia, el odio y la crisis de creencias. Me venía este estribillo, ¿no?, de una canción que es Cuando la mentira es la verdad, ¿no?, que es algo que también podríamos situar como algo distintivo, ¿no?, de la época. Y otra de las cosas que situaba Alejandra estaría en relación a la cuestión, bueno, el elogio del riesgo. El elogio del riesgo es el título de un libro que tuve posibilidad de leer en diagonal, no me acuerdo ahora el nombre de la autora, pero que también ahora vamos a retomar. Y en la última exposición, ¿no?, que fue la de Claudia Patricia Cardoso Cifuentes, y bueno, además de ser una presentación muy bella estéticamente, aparecía ahí una pregunta que también se retomó en el debate final en relación a la invención del nombre propio, ¿no?, la invención del nombre propio, cosa que estamos en también como un rasgo distintivo de la época, y que tiene que ver con esta suerte de desdoblamientos, que más que un multidesdoblamiento se podría decir, y que tiene que ver con también esa presencia en el universo digital, en donde tenemos la posibilidad de ponernos distintos nombres en cada una de las redes sociales que habitamos. Incluso en la misma red podemos abrirnos varias páginas, y ahí esta invención del nombre propio me parece que es algo que también resulta interesante respecto de esa multiplicidad de avatares que también plantean cierta cuestión relativa a cómo pensar la identidad. Bien, ahora, les decía, hay una pregunta fuerte en el inicio, que es, ¿introduce esta nueva pandemia alguna pregunta nueva, alguna pregunta con identidad propia? Bueno, desde hace un año, alrededor de un año y medio, estamos afectados por una amenaza que ahora, como algo distintivo, podemos nombrar con un término nuevo, la microsemiosis. Estoy tomando como referencia un término que viene del campo de la semiótica, introducido en 1991 por distintos autores: Sorin Sonea, Maurice Panicet, Lynn Margulis, con la consecuencia más importante de estas perspectivas que observaban procesos semióticos en niveles micro, como los de las células, las bacterias y los virus, como replicaciones semióticas, ¿no?, que es el descubrimiento de que el propio cuerpo es una red casi invisible de innumerables procesos de semiosis que tienen la capacidad de encarnarse. Pero esto para nosotros no es ninguna novedad. Desde hace tiempo sabemos que el lenguaje es un virus, y me gusta siempre evocar una definición de William Burroughs, que es el lenguaje es un virus que nos viene del espacio exterior, y esto bien podemos traducirlo, es un virus que nos viene del otro. Ahora, no es la primera peste, no es la primera vez que la humanidad se encuentra bajo una situación así, por eso mantenemos abierta esta pregunta por lo que puede situarse como propiamente distintivo. Justo hace unos días, conversando con un colega y amigo
con Luis Di Santo, me dice que había ido al microcentro porque estaba buscando un libro. Entonces me vino bien, ¿no?, la referencia, porque tenía que ver justo con el tema de hoy. Es un libro de Daniel Defoe, publicado por primera vez en el año 1722, que se llama Diario de la Peste, ¿no? Es una novela que es un relato ficticio de las experiencias de un hombre durante el año 1665, en el que la ciudad de Londres sufrió el azote de la Gran Plaga, ¿no? Y si bien, bueno, el libro pretende haber sido escrito pocos años después de esos acontecimientos, en realidad fue escrita los años previos a esa primera publicación, y en el momento de la peste, Daniel Defoe tenía solamente 5 años, y el libro fue publicado con la autoría indicada por las iniciales H y F, que parece que eran las iniciales de un tío del escritor. Pero fíjense que voy a hacer un paso muy breve por esta obra, pero encontré un fragmento que me pareció tan actual, ¿no? Dice, está narrado en primera persona, dice: entonces comencé a considerar seriamente mi propio caso, cuando se estaba viniendo la peste, ¿no?, y cómo dispondría de mi persona. Es decir, si decidiría permanecer en Londres o cerrar mi casa y volar, como tantos de mis vecinos habían hecho. No había aviones en esa época, volar era en un sentido figurado. He anotado este asunto tan detalladamente porque tal vez mi historia pueda resultar útil a quienes vengan detrás de mí si alguna vez se vieran sometidos a la misma angustia y la misma opción. Por esta razón, deseo que esta narración sea, más que una historia de mis actos, una guía para los de aquellos a quienes muy poco puede importar lo que fue de mí. Tenía ante mí 2 importantes asuntos. Uno era sostener mi tienda y mis negocios, que eran considerables, y en los que había embarcado todo lo que poseía en el mundo. El otro era la protección de mi vida ante una calamidad tan funesta como la que yo veía caer ostensiblemente sobre la ciudad entera, y cuya gravedad, como si no fuera bastante por sí misma, se veía tal vez muy aumentada por mis temores tanto como por los ajenos. Bueno, la referencia al libro de Camus, La peste, bueno, ya fue hecha, y simplemente mencionarlo. Hay otro autor, otro libro que parecía también interesante en esta suerte de álbum de imágenes y referencias literarias, álbum incompleto, ya lo anticipé, que es el libro del historiador medievalista francés Georges Duby, creo que se pronuncia así el apellido, y un autor que ya falleció en el año 96, pero tiene una obra que se llama Año 1000, Año 2000, ¿no? Cuando se estaba aproximando el año 2000, él publica este estudio comparativo entre los miedos y fantasmas de la sociedad actual y los testimonios que disponemos al respecto sobre el final del primer milenio, ¿no? El miedo a la miseria, el miedo a las epidemias, el miedo al más allá. Y bueno, hay otras referencias literarias que también, a modo de introducción, parecía interesante citar. Una es de Freud, de 1924, en donde él dice, respecto de lo que tiene que ver con lo relativo a la experiencia que alguien puede tener de lo que acontece en la época que le toca transitar, ¿no? Y él dice:
influye el hecho asombroso de que en general los seres humanos vivencian su presente como con ingenuidad, sin poder apreciar sus contenidos. Primero, deberían tomar distancia respecto de él, vale decir que el presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. De hecho, se podría decir que uno de los aspectos desde donde podemos pensar la temporalidad, por lo menos en este último año y medio, es el de la incertidumbre, ¿no? En cuanto es muy difícil acertar, pensar qué es lo que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir el fin de semana que viene, por ejemplo? No hace falta pensar mucho más lejos. Hay otra cita que voy a tomar, que es en este caso de Giorgio Agamben. Es un fragmento que está titulado, es un texto inédito en español, ¿Qué es lo contemporáneo?, que fue leído en el curso de Filosofía Teorética que se llevó a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de Venecia entre 2006 y 2007. Y ahí dice Agamben: pertenece verdaderamente a su tiempo, es realmente contemporáneo, aquel que no coincide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones. Y es por ello, en este sentido, no actual. Pero justamente por ello, justamente a través de esta diferencia y de este anacronismo, él es capaz más que los demás de percibir y entender su tiempo, y que no encaja con la época, ¿no? El poeta, el contemporáneo, debe tener fija la mirada en su tiempo. Pero ¿qué es lo que ve quien observa su tiempo? La sonrisa demente de su siglo. En este punto quisiera proponerles una segunda definición de la contemporaneidad. Contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es justamente aquel que sabe ver esta oscuridad y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas del presente. Bueno, hasta aquí las referencias literarias y quería compartir ahora una puntuación en borrador de lo que se me ocurrió pensar como puntos distintivos de esta temporalidad que nos toca habitar. Un punteo, insisto, un borrador y un punteo concluso de algunas cuestiones, ¿no? Una de esas cuestiones que me parece que es importante, que es una marca de época, y tiene que ver, por un lado, con la legitimación, la visibilización de lo que se me ocurre llamar en términos de la experimentación de género, ¿no? Y experimentación me refiero a que aparece de algún modo visibilizado, legitimizado, lo relativo a desanclar la elección de la orientación sexual, la elección de objeto, o la elección de qué objeto, como de qué manera es que alguien, bueno, desea ofrecerse. Y hay ligado a esta experimentación algo que tiene que ver con un desarrollo tecnológico que
cada vez más, ya desde hace varias décadas, ha permitido desanclar la gestación de el encuentro entre un hombre y una mujer, ¿no? Es decir, que no es necesaria la cópula para que se pueda procrear, ¿no? Bueno, no es ninguna novedad esto, pero sí, de algún modo es una novedad, por lo menos es una novedad, se podría decir, cómo esto, bueno, pasó a conjugarse también con la problemática de género, en donde esa tensión relativa a esa experimentación también deriva en que, bueno, se han visibilizado y se han hecho posibles lo que hemos dado en llamar las neoparentalidades. Y digo, es algo que podemos pensarlo también como un momento de experimentación, en el sentido en que en realidad no sabemos qué consecuencias, más allá de que la experiencia clínica nos permite ir sacando algunas conclusiones, tener algunos datos, tener algún registro de casos, pero lo cierto es que es algo que está en pleno momento si se quiere, de tránsito, de experimentación, ¿no? Digo, por lo menos aparece como un rasgo distinto, ¿no? Una cosa es el encuentro de una mujer con un embarazo y frente a la disolución o las circunstancias que sean, ¿no? Que no haya ahí nadie esté decidido a acompañarla, decida tener igual el hijo sola, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es directamente tomar esa decisión. Me parece que eso es algo, no digo que sea algo nuevo en el mundo, pero sí por lo menos se plantean cuestiones distintas, ¿no? Bueno, simplemente para situar, como les decía, un punteo de algunas de las cosas que se me ocurrieron pensar como distintivas. Otra de las cosas que podemos situar como una particularidad de la época está en relación a la hiperdisponibilidad de información. Recién yo situaba, retomando esto que proponía Alejandra Porras en relación a la crisis de creencias. En realidad tenemos tan abundancia de información que muchas veces es difícil decidir qué creer, ¿no? De toda esa información que circula, ¿no? Yo decía la otra vez, a propósito de la conversación que siguió a una de las presentaciones anteriores, que aparece también esta suerte de trampa de generalización, ¿no? Especialmente de lo que hay que tener mucho cuidado de que no se nos presente en la experiencia clínica, ¿no? La generalización del padecimiento, la generalización del erotismo, es decir, el intento de esforzarnos a una caracterización que nos permita generalizar cómo es el padecimiento de la época, cómo es el erotismo de la época, cómo, bueno, digo, eso es
es algo que me parece que hay que tener presente. Pero bueno, en ese contexto hay otra de las cuestiones que incluso previo a la pandemia, ¿no? Ahora se impuso de una manera más fuerte, que es cómo pensar esta relación entre lo que podemos situar, por un lado, como el mundo material, ¿no? Lo que podríamos pensar incluso desde el materialismo dialéctico, si se quiere, de qué manera se relaciona con la realidad digital, ¿no? Vamos a formularlo así: mundo material, volvemos al Losange, ¿no? Y qué relación, ¿no? Cómo pensar esa relación con el universo digital, ¿no? Cómo pensar la relación entre la semiósfera, ¿no? Y la cibersemiósfera, ¿no? Y en donde la pregunta es si tendríamos algún motivo para establecer entre ambos registros una diferencia tajante o taxativa, ¿no? En donde bien podríamos situar entre ese mundo material que podríamos situar de este lado cada uno, ¿no? En su casa o en donde cada uno esté, y lo que podríamos situar de este lado de la pantalla y lo que podríamos situar del otro lado de la pantalla, ¿no? En donde se me ocurre pensar la pantalla con una estructura moebiana, si se quiere, ¿no? En la medida en que en este preciso instante cada uno de nosotros está dentro y fuera de la pantalla al mismo tiempo, ¿no? Y en donde sería difícil situar el límite en el plasma o en el material que configura la pantalla, ¿no? Es una pregunta abierta, cómo pensar esta relación, ¿no? Es una pregunta que vale la pena abrir más que cerrar. Pero bueno, en ese contexto, yo les decía, un punto distintivo, y ya que podemos llevarlo ya para venirnos a nuestro campo, al terreno del psicoanálisis, bueno, aparece una pregunta que nos incumbe, que es en relación a la existencia digital del parletre, el hablante ser que habla desde su cuerpo, pero también habla de manera sincrónica o diferida todo el tiempo, en otro lugar que no es en donde está su cuerpo, ¿no? Y ahí podemos poner esto en conexión también respecto de cómo reformular los 5 conceptos fundamentales del psicoanálisis, cómo pensar la transferencia online y cómo pensar la presencia del analista, ¿no? Yo les decía, una pregunta que también nos interesa ahí es cómo pensar la temporalidad. Hay una referencia más, dos referencias más, 2 referencias literarias antes de pasar a la viñeta fílmica. Una es de un autor de género que se ha dado en llamar el cyberpunk, que es William Gibson, que dice una frase muy interesante, ¿no? Dice: el futuro ya está aquí, pero aún no está bien distribuido. Y de hecho nos sorprendemos muchas veces al saber que hay desarrollos tecnológicos que nada tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero que ya están en el mundo, ¿no? En este mundo, en donde la última referencia literaria es en relación a, se podría decir, la voz más resonante de la filosofía
en el siglo XXI, por lo menos lo que yo vengo escuchando así, con más insistencia, ¿no? Que es este autor coreano residente en Alemania, que es Byung-Chul Han, que tiene uno de sus libros que es El aroma del tiempo, y que me parecía interesante traerlo en relación a que uno de los síntomas favoritos del COVID-19 es la pérdida del olfato, ¿no? Y uno de los efectos que suele tener el confinamiento, ¿no? Que por momentos se hace tan largo, es precisamente el que por momentos dejamos de sentir el aroma del tiempo, ¿no? Y por momentos nos encontramos en una suerte de extravío temporal, ¿no? En donde no sentimos el aroma del tiempo. Bien, este recorrido, la viñeta que voy, bueno, a acelerar un poquito el paso, está en relación a cómo pensar estas cuestiones que nos interesan, particularmente a los analistas, relativos a las condiciones de amor. Nos interesan porque eso está en íntima conexión con lo que para nosotros es algo esencial a la clínica analítica, que es cómo pensar el concepto de transferencia. Entonces, cómo pensar la presencia, cómo pensar las condiciones del deseo, cómo pensar la digitalización de todas esas cosas y qué resiste a esa digitalización. Bueno, en función de eso, y para que podamos, en todo caso, poner algunas cosas en discusión, voy a compartir con ustedes una viñeta fílmica que viene en realidad está referida al primer episodio de la quinta temporada de la serie Black Mirror. Es un capítulo que está titulado Striking Vipers. Y capítulo, bueno, está escrito por Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, y es un episodio que se emitió por primera vez en Netflix en junio del 2019, ¿no? No sé si conocen la historia, llegaron a verlo, ¿hay alguien que lo haya visto, ese episodio? Bueno, van a ver que tiene varios condimentos que nos van a resultar de lo más interesantes porque se anudan ahí, además, cuestiones que tienen que ver con lo que decíamos en relación a la presencia, la experimentación, esa suerte de banda moebiana que se establece con las pantallas y con el ciberespacio, ¿no? Y el recorrido de la pulsión también. Van a ver que hay toda una serie de cosas que ahí podemos pensar y problematizar, ¿no? Y además también, como si eso fuera poco, lo relativo a la problemática de la identidad sexual, ¿no? La historia es así. La historia es así. Uno de los personajes es Danny Parker, un muchacho de 27 años que en el comienzo de este episodio están en un bar. Ella está sentada en la barra de una disco, en realidad. Él se acerca y bueno, sostienen ahí la fantasía de no conocerse, ¿no? Tienen una conversación con juego de seducción, donde simulan no conocerse hasta que llegan sorpresivamente dos amigos que los nombran y bueno, y ahí se termina la fantasía, ¿no? Carl y Daisy,
después nos enteramos que Carl convive con Dani, con Teo, que es la novia de Dani, y viven juntos, hacen la broma, ¿no? Carl dice, sí, viven juntos para quedarse con la habitación más grande. Bueno, la cuestión es que cuando van a la casa, después de tener un encuentro muy apasionado sexualmente, Dani con su novia, se levanta, va a buscar algo a la heladera, ve que Carl estaba jugando a un juego en la consola de juegos y se pone a jugar con él, ¿no? El juego es Striking Vipers, es el nombre del juego, y bueno, en ese juego Carl y Dani asumen siempre el mismo avatar, ¿no? Cada uno. Carl utiliza un avatar que es el de Roxette, es una chica muy bonita, con ciertos rasgos orientales. Dani asume el avatar de Lance. Bueno, es un juego de pelea, de artes marciales. Bueno, hay una primer señal, ¿no? Que es que después de varias peleas, Carl jugando digamos, en estos juegos de lucha, ¿no? Hace una simulación de juego erótico, ¿no? Dura menos de un segundo y ya se pasa a la otra escena, que es 11 años después, ¿no? 27 años tenía en ese momento, es el momento de la celebración del cumpleaños de Dani, cumple 38, ¿no? 11 años después, organiza una barbacoa en su casa con su mujer, con Teo, con la misma novia, con quien está casado, y tiene un hijo de 5 años, ¿no? Se había perdido el contacto con Carl, quien, bueno, llega a la fiesta, invitan, ¿no? Y le da un regalo de cumpleaños a Dani, le regala el Striking Vipers 10, la 10ª versión, pero que viene con un kit de realidad virtual que es necesario para jugar a esta nueva versión del juego, ¿no? Esa noche, cuando termina la fiesta, ¿no? También Dani se despierta, pone el juego y empiezan a jugar, cada uno desde su casa, ya no convivían, ¿no? Y Dani con su mujer, que había quedado durmiendo, Carl en su casa, se mandan la invitación y bueno, y se encuentran y empiezan a experimentar. Resulta que el juego tiene un dispositivo, seguramente vieron en algún momento la película Matrix, que es, bueno, que a través de un dispositivo directamente queda el cuerpo inerte y, bueno, se ingresa a un espacio en donde se podría decir que es la pura realidad psíquica, ¿no? Una realidad psíquica compartida a través de este dispositivo. Y entonces ahí otra vez Carl asume el avatar de Roxette, que en esta nueva versión está más definida, está, ¿no?, cada vez más bonita, se podría decir, y Dani asume el avatar de Lance, ¿no? Y entonces empiezan a la pelea, con este descubrimiento para Dani cómo duelen los golpes, ¿no? Porque ahora él está ahí, ¿no? Está encarnando a Lance. Bueno, parece que Carl venía ya
con cierta experimentación, ¿no? Pero lo que sucede es que de golpe, en medio de la pelea, quedan trenzados, ruedan, y en un momento queda Roxette, el avatar de Carl, queda Roxette sobre Lance, y luego de alguna vacilación le da un beso, y un beso al que el avatar de Dani, Lance, responde a ese beso, ¿no? Responde, hay unos instantes en donde se besan y inmediatamente tienen los dos un gesto de asombro, de perplejidad y de rechazo, ¿no? Visiblemente angustiados, se salen del juego, ¿no? Se queda cada uno en su casa, no sabiendo qué hacer con eso. Bueno, pasan unos días y Dani está ahí jugando a otro juego y aparece la invitación de Carl para volver a encontrarse en Striking Vipers. Se encuentran los dos serios, duros, muy acartonados, y dicen, bueno, no, vamos a jugar en serio, ¿no? Serious game es la consigna, bien, pero apenas ingresan, empiezan otra vez de nuevo y empiezan a besarse, terminan en un encuentro de alto contenido erótico, y con Carl, poniéndole palabras a eso, dice, en realidad Roxette, ¿no? Es la que habla, el avatar de Carl, que dice, supongo que ahora somos gays. Bueno, durante las siguientes semanas, Dani y Carl comienzan a encontrarse regularmente, ingresan al juego, pero ya directamente sin ambigüedades, y para pasar directamente al encuentro erótico, al encuentro sexual, ¿no? Hay problemas. Dani estaba buscando con su pareja, con Theo, su segundo hijo, pero ella empieza a percibir su ausencia. Y Carl, por su parte, está saliendo con una mujer hermosa, pero bueno, resulta que cuando está con ella, está haciendo el amor con ella, pero está pensando en Lance. Bueno, aparece ahí una pregunta en esa conversación entre Lance y entre los dos avatars, ¿no? Entre Lance y Roxette, en donde Dani le pregunta cómo es estar en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y hay una respuesta muy interesante, ¿no? Después de distintas expresiones de asombro y de decir que no se puede describir, ¿no? Dice una figura que resulta por lo menos muy simpática, ¿no? Roxette dice, imagínate como si se tratara de la misma canción, pero del lado de un hombre sería tocada por un guitarrista que toca solo, y del otro lado es como si la misma canción sonara toda la orquesta, ¿no? Esa es lo que puede decir respecto de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es estar en el cuerpo de una mujer? Bueno, ahí se viene el aniversario de la relación entre Dani y su mujer. Ella le manda un mensaje, ¿no? Le dice que ya reservó para esa noche, y él le pregunta qué pasaba esa noche, y ella le dice, nuestro aniversario. Y la cena, bueno, el ambiente se corta con un cuchillo, la distancia, ¿no? Las preguntas de si está rica la comida, ¿no? Y estas cosas.
y ella finalmente se decide y le dice que bueno, que no entiende qué es lo que pasa, que es como si él desapareciera, que está su cuerpo ahí, pero él está con la cabeza en otro lugar, ¿no? ¿Por qué no me deseas? ¿Estás en otra relación? Bueno, finalmente, ante al encuentro, ¿no? con esto que estaba haciendo crisis en su matrimonio, el momento en el que estaban buscando otro hijo, ¿no? Bueno, finalmente a la noche está jugando otra vez a otro juego, entra el mensaje de Carl, no lo atiende y al otro día lo llama por teléfono y le dice que tienen que tienen que detenerse, que él no puede seguir con eso, agarra el dispositivo, lo mete en la cajita, lo guarda en el armario, lo bloquea y pasamos a la siguiente escena. Ya con esto vamos a terminar. 7 meses después, en el próximo cumpleaños de Dani, ¿no? Los 39 años, Teo, que no se había enterado de nada, ¿no? La mujer de Dani no se había enterado de nada de todo esto, invita a Carl a cenar como sorpresa, ¿no? Le quiere dar una sorpresa a Carl. Hacía 7 meses que habían cortado esos encuentros. Y lo que vemos ahí es la incomodidad del encuentro, esa incomodidad que apenas se va la mujer, Teo se va a la cocina a buscar algo, hay un diálogo, ¿no? En donde Carl, muy angustiado, le revela a Dani que desde ese momento que se interrumpieron los encuentros con él, no había podido sentir nada igual con otros jugadores, con otros avatares, y como lo había hecho, no había podido sentir lo que había sentido con él, ¿no? Y dice, intenté todo, con hombres, con mujeres, y empieza a nombrar los distintos avatares, ¿no? De los que se disponían en el juego, que hasta con el oso polar había intentado esta misma modalidad de encuentro, pero que no había logrado sentir. Bueno, termina como se puede ese cumpleaños, pero a la noche entran de nuevo al juego, entran supuestamente, ¿no? Como para jugar seriously, ¿no? Seriamente, ¿no? Para la pelea, pero a los 5 segundos están otra vez teniendo relaciones y trenzándose y en un apasionamiento. Y Dani, en ese momento, le dice que se tienen que encontrar, ¿no? Como que hay que despejar qué es lo que está pasando ahí entre ellos. Y ante la insistencia de Dani, bueno, en media hora quedan en encontrarse en un estacionamiento, ¿no? Se encuentran, un pequeño detalle, que no es un detalle menor, son 2 personajes, en realidad todos los protagonistas son de raza negra, son dos hombres con rasgos muy masculinos, ¿no? Muy marcados. En ese punto parece que intencionalmente está destacada esa masculinidad, ¿no? Por lo menos llamémoslo así. Y en ese momento, bueno, Dani de algún modo propone, ¿no? Así, jugársela a cara, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, se besan, ¿no? Se besan para ver qué conexión hay entre ellos ahí en ese encuentro de los cuerpos, ¿no? A los microsegundos se separan y los dos le preguntan qué sentieron, no sintieron nada, ¿no?
Dani entonces le dice que bueno, que eso era una prueba de que debían detenerse. Carl insiste, le empieza a implorar que por lo menos se encuentren espaciadamente, que no hace falta sostener con una continuidad, ¿no? Bueno, Dani se empieza a incomodar cada vez más con esa insistencia y se terminan peleando, ¿no? Peleando, que es justamente lo que hacían en el escenario de Stricken Vipers, con el detalle que hay un patrullero de la policía que, bueno, ve que se están peleando e interrumpe la pelea, ¿no? Interrumpe la pelea ahí donde, podríamos decir, ellos habían empezado peleando en el juego, con lo cual no sabemos cómo habría terminado esa escena de no intervenir la policía. Bueno, ahí, bueno, Teo, la mujer, va a rescatar a Dania de la comisaría. Bueno, la cuestión es que una escena final es, se restableció, se estabilizó, podríamos decir, la situación conyugal. Se ve otra vez escenas en donde ellos afectuosamente vuelven a tener contacto cariñoso, afectuoso, pero el final del episodio da a entender que llegan a un acuerdo, y es que él una vez al año se encuentra con Carl y ella una vez al año sale sola a un bar a tener una experiencia con un desconocido, ¿no? Bueno, fin del episodio y bueno, fin de la presentación, ¿no? Como para poner estas distintas cuestiones que se abren ahí en conversación. Y bueno, gracias por escucharme. Muy amable, Gabriel. Muy interesante. Le cedemos la palabra a la anfitriona del encuentro, Amelia. Ahí va. Bueno, muy buenas noches a todos. Mil disculpas por mi demora. Muy interesante lo que nos ha traído Gabriel, en donde, digamos, nos hace, a mí personalmente, por un lado, me hace pensar que bueno, que esto no emerge de un día para el otro, que esto lleva un tiempo prolongado, y que ahora quedó como totalmente a la vista. Y por el otro lado, me llama a mí misma al cuidado cuando voy a tener alguna consideración sobre estos hechos. Y vuelvo a leer la moral cultural, la moral sexual cultural de Freud, un artículo que me parece interesante. Porque creo que bueno, que no sé cuánto hay de nuevo. Y es allí donde me interrogo. Evidentemente, sí, me parece que lo que es absolutamente, creo que nuevo, es que una amenaza de muerte se globalice, ¿no? Creo que es el colmo de la globalización,
que una amenaza de muerte esté globalizada. Es decir, no hay dónde ir a refugiarse. Yo soy hija, no, hija. Mi padre vino de un mes, ¿no? Nieta de inmigrantes, pero traían a mi papá bebito. Con tal de salvar la vida, bueno, se fueron de Italia con un bebé de un mes. Ahora, no hay dónde refugiarse. Creo que esta situación de no hay dónde refugiarse, me parece que sí es algo nuevo, así la situación de pandemia globalizada. Del otro lado, digamos, me trae consideraciones así como decir, bueno, a ver, hay algo que no puedo decir, o podría decir, está globalizado y después hay que ver la clínica del uno por uno, que es la consecuencia del discurso capitalista. Algunos hablan de focusón generalizada, otros de perversión generalizada, bueno, y esto ya hace tiempo. Antes de ayer encontré unos resúmenes no están impresos en impresora, sino como, bueno, es máquina de escribir, no es computadora, de unas clases de Colette Soleras, que deben ser de hace tiempo para que no estén en computadora. Con este tema de la globalización y demás. Y, digamos, de todo esto de la globalización, lo que a mí me preocupa es si el sujeto ha quedado reducido al perceptum. Es decir, toda esta cuestión de las madres que eligen ser madres solas, así como la mujer que elige no tener hijos, o como la mujer que puede elegir abortar, o bueno, sí, hay muchos casos de parejas casadas, ¿no? Sí, exactamente, de varones que alquilan vientres, sí. ¿no? Y a veces pienso si acaso toda esta panorámica que es para atender, que es para ver, que es para pensar, que nos deja interrogantes, no es una panorámica que de alguna manera un poquito vela esta cuestión de el sujeto convertido en perceptum, digamos, en percipiens, el sujeto que va del lado de la identidad de percepción y no del lado de la identidad de pensamiento. Y creo que la cuestión de la cámara, y la cuestión virtual y demás, me preocupa más en relación a eso. ¿No? Hacia acaso no va como a capturar, no va como a... es decir, si la imagen lo captura todo, como Freud tuvo miedo respecto al teléfono, por ejemplo, ¿no? Bueno, si la imagen visual, la imagen sonora lo captura todo, ¿qué es lo que se va a poner en trabajo? Ese es mi mayor interrogante, ¿no? ¿De qué se va a tratar la transferencia allí cuando el sujeto queda como atascado
el ser un sujeto percipiente. Porque entiendo que por ahí estos personajes, Dani y Carl, hay que ver de qué se trata. Y si acaso no se trata de dos que en determinados momentos quedan atrapados como percipientes. Sí, a ver, porque Amelia, parece muy interesante esto que vos situás, donde, por un lado, me parece que algo que tampoco se puede pasar por alto es que no solo la imagen, ¿no? Porque hay como cierta tendencia a pensar que hay una prevalencia de lo imaginario, ¿no? Y por el hecho de que, bueno, los encuentros, las sesiones en atención a distancia están mediatizados por la pantalla, pero sin embargo, la palabra, la escritura, el recibir el mensaje en la pantalla, pero que es un mensaje escrito, ¿no? De Carl, en donde lo invita a volver a sumarse al juego, ¿no? Esa segunda vez después de que ellos inesperadamente, ¿no?, se encuentran deseándose, se encuentran experimentando algo en el orden de las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Pero en ese encuentro que ya no es de este lado de la pantalla, ¿no? Porque cada uno está de distintos lados de sus respectivas pantallas, sino que el encuentro se produce ahí. Y piensa en, bueno, las relaciones a distancia no son nuevas, eso lo sabemos por la correspondencia, por ejemplo, de Freud y Marta, ¿no? Pero sí lo que es nuevo es la sincronicidad de esos encuentros, ¿no? La simultaneidad. La sincronicidad del encuentro, sí, no es una carta que llega un mes después, sino que es el encuentro, es el mensaje que dice Carl te invita a sumarte al Striking Viper, ¿no? Y ese momento de vacilación, la afectación en el cuerpo de Dani al leer ese mensaje en la pantalla, ¿no?, es afectación en el cuerpo. Es afectación, es angustia, ¿no? La expresión... Ahí hay sujeto. Bueno, hay sujeto y hay un encuentro. Yo lo que pienso es que ahí en esa afectación, hay sujeto. Hay sujeto y ¿qué lo toca? ¿No? Un mensajito de 3 palabras en la pantalla, ¿sí?, que le produce, tal vez estaba distraídamente jugando al, ¿cómo es este juego que van cayendo cubos? Al Tetris, ¿no? Al Tetris, ¿no?, distraídamente, ¿no? Y aparece el mensaje de Carl y le cambia la expresión, le sacude el cuerpo. Estamos hablando del ese segundo encuentro, después de ese encuentro en que quedan perplejos, revolcándose, ¿no? Y en donde los dos, ¿no?, ese momento de vacilación, bueno, no, vamos a jugar, vamos a hacer lucha, ¿no? Lucha es agarrarse a patadas, matarse, pero a los 2 segundos, ¿no? Y como algo que ahí se abre un tiempo nuevo en donde no pueden dejar de hacerlo, ¿no?
no pueden dejar de hacerlo. De hecho, una de esas noches que la mujer, Teo, queda para encontrarse con una amiga en un bar, ¿no? Y Dani se queda cuidando a su hijo, le lee un cuento, nene se duerme, y él se va a la consola, y en medio de este encuentro, apenas ese segundo, cuando ese momento en que Roxette le dice, pero ahora somos gays, y de pronto se ve que el avatar de Dani se sacude, ¿no? Y pum, pum, ¿no? Y resulta que era el hijo que se había despertado y que lo estaba despertando a patadas, al cuerpo inerte, ¿no? Vacío de vida, digamos, porque la vida estaba transcurriendo ahí. Digo, me parece que hay toda una serie de cuestiones a pensar, no solo respecto de las relaciones a distancia, de las relaciones amorosas, sino lo que se pone en juego ahí en donde transferencialmente, ¿no? Las relaciones a distancia, no podría decir de qué manera circula la afectación, por ejemplo, frente a una intervención del analista. ¿Hay alguna diferencia? Una pregunta, Gaby. Una pregunta, Gabriel. ¿Vos no pensás que esta relación entre los dos no está mediatizada por el avatar? Yo me pregunto, porque es cierto que uno hablando con alguien en la pantalla o por teléfono hay sentimientos, ¿no? Y pasan cosas, y uno se puede angustiar, un paciente se angustia con una intervención, ¿no? Con uno, pantalla de por medio o por teléfono, ¿no? Sí. Pero ahí no hay una mediatización. Estos personajes están además mediatizados por ese avatar. Sí. Pero cuando se deciden a encontrarse, es como que salen de ese personaje del avatar y son fulano y mengano, no me acuerdo los nombres, Dani y Kat, que deciden ver en carne propia qué es lo que pasa. Sí. Yo me pregunto si esa erotización, toda esa cuestión donde aparece todos estos sentimientos, si no será porque está el avatar. Bueno, queda como una pregunta. O mejor dicho, ¿cómo pensás que opera el avatar ahí en esa relación? Que no es lo mismo que si estuvieran ellos hablando y haciéndose la cabeza. Eso es lo que nos gustaría pensar. Pero la maestría del guión, ¿no? Eso es lo que, Gaby, no escuché. Lo que nos gustaría pensar, ¿no? Es por el avatar, ¿no? Y de hecho, cuando Roxette le dice ahora somos gay, Lance le dice no se siente como gay. Claro, porque estaba, ¿no? Con una avatar mujer, ¿no? Hasta ahí está muy bien. Ahora, decía, la maestría del guión deja la pregunta abierta porque la pelea, ¿no? En ese encuentro, en realidad ese encuentro en la playa de estacionamiento tiene la misma secuencia que es el beso, ¿no? La pelea, pero una pelea que se interrumpe porque en realidad no sabemos cómo habría terminado esa pelea si no llegaba el patrullero, ¿no? Hay un beso en donde no pasa nada, pero se enciende ahí la pelea, ¿no? Se enciende con toda la tensión agresiva, y sabemos que la tensión agresiva está rodeada de erotismo. O sea, ese avatar se podía haber hecho carne. No, ya no está el avatar ahí. Por eso, ese avatar de esas escenas, ahí, en la escena concreta, se podría haber hecho carne. Es la hipótesis, ¿no? Se encuentran ellos ahí en plena tensión agresiva, ¿no? Empiezan a las piñas, a las patadas, y la escena la detiene el patrullero, ¿no? Llega la policía, los detienen.
queda el final abierto, no sabemos si en algún revolcón de pronto no se hubiera encendido otra vez ese beso, ¿no? Muy interesante. Como en espejo. O sea, como que la pelea en espejo es otra cosa, ¿no? O sea, si es una pelea, es agresión, pero en realidad refleja lo del adentro del avatar, digamos así cuando lo cuentas. Sí, por un lado, podríamos pensarlo así, por otro lado, hay una tensión ahí agresiva, sexual, que no sabemos en qué se sostiene ya, ¿no? Ya no sabemos en qué se sostiene. Sí, igual creo que es interesante el hecho de que pudieron detener, ¿no? Es decir, con la policía, ok, Sí. pero pudieron detener. En realidad, O los detieron. termina, lo que se detiene es el episodio, pero... Eso es lo que a cada quien se hace responsable del final que prefiere pensar, ¿no? Pero digamos, cuando llega la policía, se ve la imagen de que cuando llega la policía, digamos, pueden frenar. ya lo frena la policía. A frenar a la policía, sí, sí. Lo separa el policía. Gabriel, para después curiosear, dijiste que era el quinto episodio. El primer episodio de la quinta temporada. Primer episodio. Muy interesante. Sí, yo quería un poco como preguntarte también, Gabriel, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Esto como realmente parecería como que este avatar, este juego, ¿no? Parecería como otra escena, como que muestra la posibilidad de otra escena de las mismas subjetividades de estos dos hombres y que da la chance, ¿no es cierto?, de que jueguen a otra escena. Y entonces como que se levantarían las represiones, me da la sensación como que de alguna manera, ¿no? Empieza ese juego que en la vida real cuando se puede dar, ahí está la ley, ¿no? Aparece la policía, ¿no? Aparece otra, no sé, pensaba en esto de que por ahí los juegos virtuales dan esta posibilidad de otra escena. Yo lo veo en los adolescentes que atiendo, que ellos, por ejemplo, son otros, ¿no? Juegan a ser otros, se animan a otras cosas que en la vida real no. O sea, ofrece otra escena la virtualidad, me parece. Esto es una pregunta, ¿no? Pero me parece que por ahí se podría jugar. Ahí entramos en el tema de la identidad, ¿no? Yo les decía, estamos quizás, ¿no? Como uno de los rasgos de la época es que hay algo facilitado, ¿no? Que es el poder desplegar distintas identidades. Nosotros estamos hablando en un nivel de Internet que es el que nos manejamos habitualmente. Hay una Internet profunda donde señoras y señores muy distinguidos de la alta sociedad o de donde sea, tienen otra vida, ¿no? En donde de pronto hay una identidad que ahí se juega y se despliega, por ejemplo, en relación a la pedofilia, en relación, en fin. Y es una identidad, es alguien que, bueno, salgamos de la Internet profunda, la que estamos habituados a movernos en Instagram, en la, como decíamos la otra vez, ¿no? En las aplicaciones de encuentro amoroso es una palabra grande, sexual es una palabra grande también, no sé, esas aplicaciones, vamos a llamarlas así, pero en donde cada uno se puede poner el nombre que se le ocurre, poner la foto que mejor le parezca, y de pronto ahí
hay también algo de eso. Bueno, eso en el mejor de los casos termina en un encuentro en donde después cada uno se tiene que hacer cargo de los señuelos y pistas falsas que puso respecto de su propia identidad, ¿no? Pero, en fin, más allá de las aplicaciones de encuentro, cada uno tiene en su página, en Facebook, en las cosas que publica, en las amistades, los contactos, hay una suerte de yo ampliado, habitando esa ciberesfera, ¿no? Ese espacio en donde estamos, aunque nos desconectemos, seguimos estando ahí. Hay una presencia nuestra ahí en la red, hay una presencia que está presente más allá de que mañana nos vayamos a morir, ¿no? Y que produce efectos. Produce efectos el solo hecho que alguien escuche dentro de unos días esta conferencia, ¿no? Donde ya ninguno de nosotros va a estar. Sí. Gabriel, yo recordaba cuando salieron los cómics japoneses, ¿no? Y el trabajo con pacientes graves con los cómics, ¿no? Justamente por esa no confrontación con la diferencia sexual y poder mutar, y esto del cambio de sexo y demás, ya estaba en los cómics japoneses. Sí, sí. ¿No? O sea, cuando te escuchaba, recordaba pacientes que si abría la canilla era hombre, si abría la otra era mujer, y toda esta, y cómo, bueno, por lo menos en mi experiencia con algunos pacientes, ha servido mucho como material de trabajo, ¿no? A nivel para su estabilización. Se me ocurre pensar el cómic japonés como, si querés, tengo que ver el episodio, ¿no? Para retomar tu explicación, pero pensaba al cómic japonés como una anticipación, un preludio, ¿sí? Y al Avatar en realidad lo pensaba, lo estoy pensando en voz alta, habría que pensarlo mejor, ¿no? Pero lo pensaba más como un signo. Sí, bueno, porque ahí justamente hay un desanclaje, ¿no? Del erotismo y la genitalidad, ¿no? Un desanclaje absoluto, ¿no? Se podría decir. Y es cierto que en los personajes de anime aparece, o bien, esa fluctuación de la sexualidad, ¿no? Uno podría decir la sexualidad o la genitalidad también queda ahí de algún modo disuelta en el nivel de la imagen, un personaje que o bien abre la canilla de mujer, cierra la canilla de varón, o bien aparece indeterminada en el aspecto, ¿no? En esa neutralidad. Podría ser varón, podría ser mujer, ¿no? Digo, es como si de algún modo desde la imagen también se produjera ese desanclaje de el erotismo y la genitalidad, ¿no? Parece que hay algo de eso también, es lo que aparece de esta manera tan fuerte, ¿no? Y por eso cabe la pregunta, bueno, ¿en dónde se sostiene esa tensión erótica? ¿Se sostiene en el avatar de Roxette? Porque después en realidad nos encontramos con que si no interviene la policía no sabemos cómo terminaban esos dos, ¿no? Sí, Gabriel. Sí. Bueno, gracias por el comentario, que bueno, en general y por todas las conexiones que hiciste con, ¿no? Todos los anclajes con las charlas anteriores, así que súper pertinente.
hay unas cuentas ahora en Instagram, como decíamos, no tanto, por eso ni irnos tan lejos, que se llaman y que los adolescentes trabajan, en realidad todo el tiempo hay, que son las cuentas de rol, ¿sí? Se llaman directamente así, y ellos, bueno, ¿no? Se eligen un personaje y hablan desde ahí, y quizás están hablando mucho tiempo y nunca se muestran las fotos reales ni nada, y es una manera, ¿no? Ni saben el sexo, después a veces sí dicen que si uno era varón o niña o bueno, esta cuestión. Yo creo que sí estamos en épocas, sí, esto que decías de lo contemporáneo, de Agamben, de lo actual, sí en épocas de que sí podemos nombrar que hay algo de la identidad que está en deconstrucción, ¿no? Como que está sufriendo, ¿no? Antes quizás diríamos la identidad como armadura, ¿no? Quizás que tendría todas sus consecuencias, o esa lógica más de la rigidez, a cómo, qué pasaba con las identificaciones, en lugar de esa identidad como armadura. Hoy el sujeto también padeciendo de esa, ¿no? Que también está forzado todo el tiempo a esa elección, a esa deconstrucción, ¿no? Como decíamos, la época empuja eso, no es que el sujeto esté eligiendo, ¿no? Sino que hay un discurso que lleva claro, a esa posición, ¿no? Y se me ocurría cuando decías un poco, tomaste esto de no sé si era un paciente o que iba al consultorio para la inseminación, ¿no? Para inseminación, sí. Iban a hacer un tratamiento, bueno, hay que ver. Y se me ocurría y pensar... Más bien, el bebé. Claro, pero en esta idea pensaba que quizás una vez, ¿no? Cuando uno, esto que también decía Amelia, vamos a pensar el sujeto, de qué sujeto se trata. Cuando uno piensa en Lacan, cuando trabaja en el 11, el mito de la laminilla, ¿no? Es a diferencia de Aristófanes, ¿sí? Es decir, esa pérdida estructural, que lo que marca la pérdida, uno puede decir, del sujeto es que, digamos, es la muerte individual. Uno diría, necesitamos dos, ¿no? ¿Qué pregunta aparece ahí? Uno diría, capaz que otro me conteste y me dice, bueno, Ale, pero esa mujer, aunque vaya sola, quizás está en relación a otro y hay un otro ahí, ¿no? Y quizás una pareja que hay dos, no hay dos en juego, ¿no? Podríamos pensar esas cuestiones, pero me parece que hay como todo un empuje a algo del individual, ¿no? Que diríamos, que es el rechazo quizás de la alteridad, hasta, ¿no? En la misma escena, de insoportable, aunque no esté, ¿no? Pero ese rechazo de la alteridad está propia, por eso lo del rol, por eso, ¿no? Como, hay algo más que, por eso pensaba, quizás no tanto el problema con lo imaginario, sino con lo individual. ¿Qué pasa ahí con el otro, el rechazo? Bueno, y sí, se me ocurría pensarlo en términos de la pixelación de la identidad, la pixelación del lazo social, ¿no? De algún modo, es cierto que ahí, y además, bueno, eso, yo la verdad es que no quise nombrar el neoliberalismo como una de las pestes de la época, porque ya venimos hablando tanto por eso que... 50 años. Sí, claro, pero digo, es cierto, y de hecho no podemos dejar de hablar de eso, ¿no? Que hay un empuje, ¿no? A la fragmentación del tejido, ¿no? Y que de algún modo la política de psicoanálisis pensado en términos de la producción de subjetividad, y bueno, de algún modo también nos pone en la perspectiva de cómo pensar en cada caso, de qué modo es posible contrarrestar, ¿no? Ese empuje a la soledad, ¿no? Si se quiere, a posiciones egoístas, a el situar al semejante como una amenaza. Bueno, ¿cómo pensar ahí esa producción de subjetividad en términos de que cada sujeto en análisis pueda de algún modo contrarrestar este empuje
al individualismo, a la fragmentación, a la distancia, que no tiene que ver con la pandemia. Eso es algo que... Por eso esto que decía así, que no es ajeno a la sexualidad, ¿no? Porque Lacan lo que dice es que la reproducción sexuada que nos marca como humanos es lo que nos condena a la muerte individual, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Por eso digo, no es sin pensar esa sexualidad, ¿no? ¿Qué está pasando en esto que decía, bueno, también Olga, bueno, qué pasaba con el anime ahí? Digo, que no todo anime, pero ahí, ¿qué pasa con ese rechazo a la sexualidad, ¿no? Sí, la autosatisfacción, ¿no? Se podría decir. Porque, digamos, por un lado lo que tiene que ver con la autosatisfacción, en cuanto no hace falta otro cuerpo, ¿no? No hace falta otro cuerpo para la reproducción, ¿no? Claro, la ciencia, pensar ahí también, ¿no? ¿Qué lugar, como decimos, de la ciencia en esto que vos marcabas? Sí. Cuando decíamos con este autor, William Gibson, ¿no? Donde él dice, el futuro ya llegó, está mal distribuido, ¿no? Porque no es homogéneo cómo se distribuye el futuro, pero podemos presumir que los espermatozoides se pueden clonar, ¿no? El ser humano se puede clonar. Ese es el tema. Claro, ¿estaríamos en Aristófanes o estaríamos, ¿no?, en el mito contrario a la laminilla, ¿no? Es decir, la pérdida estructural, claro, ahí ¿qué pone en cuestión? No digo que por más que lo ofrezca la ciencia, el sujeto quizás se encuentra, como decimos, ¿no? Y su expresión de sujeto va a estar igual, pero digo, ojo que, claro. Pero además, todas esas cuestiones ya se sitúan más allá de las relaciones elementales del parentesco, por lo cual, bueno, ya partiendo de ahí, se dan cuenta que se introducen preguntas muy fuertes respecto de cómo pensar toda una serie de conceptos fundamentales, ¿no?, de nuestra praxis. Sí, Enrique, vos querías hacer un... Hola, sí. Bueno, es que estaba pensando el tema de la sexualidad en la clínica con adolescentes, algo que han comentado por ahí. Y bueno, en mi práctica, bueno, atiendo a adolescentes y lo que vengo escuchando, digo, sé que es el caso por caso, ¿no? Pero lo que me impresiona a mí es que en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos pueblitos, comunidades, hay situaciones, ¿no?, donde la sexualidad se sigue viendo para el adolescente como de una forma muy tradicionalista, muy limitada. Y bueno, de por sí que la sexualidad es traumática, ¿no? Y más en este periodo de la vida, de la adolescencia, donde todo se reconfigura. Y cuando desde lo social, lo externo... ¿Cómo? No, es una broma. Después deja de ser traumática. Okay. Bueno, y cuando de lo social, de los padres, aparece como esta desaprobación, esta opinión tan tradicional, me parece que para los chicos se vuelve más traumático, más sufriente, porque en lugar de dar lugar a una orientación sexual, a una sexualidad como tal, parece que a los chicos sufren más, ¿no? Entonces, para mí es increíble pensar que a estas alturas del siglo XXI, donde supuestamente, bueno, la sociedad hemos avanzado, etcétera, etcétera, cómo la sexualidad se sigue reprimiendo, se sigue rechazando, sigue causando como espanto, como miedo, cuando no está dentro de esa normalidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero también por el otro lado me he topado en la clínica con los chicos donde tienen relaciones sexuales, donde hay a veces prácticas de aborto, donde hay este tipo de encuentros, ¿no? O sea, mi pregunta es, bueno, mi duda es esta, ¿no? O mi comentario va en relación a esto, ¿no? Cómo a estas alturas del siglo la sexualidad sigue siendo algo que incomoda, ¿no?
y más en la vida de un adolescente, ¿no? Donde me parece que es como un periodo de la vida como muy importante para su vida posterior como adulto, y es aquí donde se ve como muy bombardeada, ¿no? Y los adolescentes sufren, ¿no? Pero digamos que hay de los dos lados, o sea, por un lado hay prácticas sexuales, y no solamente eso, sino como más formas de vivir una sexualidad, y por el otro lado esta represión y este rechazo a lo que no va. Entonces, ¿cómo la sexualidad sigue siendo ahí complicada? Fíjate que, y dale, una cosita nada más, Enrique, fíjate que es también quizás algo propio de esta época, depende del universo cultural, ¿no? Porque también lo que se observa es, se escucha y es un problema clínico, ¿no? Que tanto esto que vos situás, ¿no? Como en relación a esa experimentación reprimida por los padres o mal, digamos, eso genera padecimiento y mucho sufrimiento, pero también a la inversa, ¿no? En determinados universos culturales en donde hay como un imperativo a la diversificación y a la experimentación, y si no se experimenta de todo, no se pertenece culturalmente. También, digo, hay adolescentes a los que no les da la estructura para experimentar más allá de las coordenadas de elección de objetos que ya tienen sobredeterminadas a esa altura, ¿no? Cierto que la adolescencia es un momento de puesta a prueba de la estructura, es un momento de puesta a prueba del fantasma, es un momento de puesta a prueba, y es un momento de puesta a prueba de la elección de objetos, ¿no? Pero a veces hay una suerte de imperativo ahí que también tiene efectos enloquecedores para muchas chicas, para muchos chicos, que, insisto, se ven también, ¿no? Empujados a algo para lo que no están listos o para los... Bueno, en fin. Sí, perdón, Amelia, al final me un montón. Más o menos iba a decir lo mismo que vos. Es decir, yo creo que, a ver, la adolescencia tiene un punto traumático porque, digamos, se presenta la sexualidad y, bueno, el adolescente no sabe si eso que irrumpe, porque irrumpe, no lo puede dominar, irrumpe en su cuerpo, irrumpe, digamos, lo afecta por completo. Ahora, el asunto es si puede o no conjugar eso con la relación al otro, digamos, con el amor, por así decir. Creo que eso es un punto muy traumático para el adolescente. Porque en todo caso su historia teóricamente, teóricamente, entre comillas, la historia edipiana terminó con que, bueno, se deshizo de la sexualidad, ¿no? La reprimió para poder conservar el amor a los padres. Y ahora hay que barajar ya de nuevo, como que diría, ¿no? La vida de un adolescente. Y bueno, y el mundo hoy le presenta una diversidad que en esto comparto con vos la cosa de lo imperioso, y con Alejandra también, que hablo del mundo y de la globalización, del imperativo de que hay que probarlo todo. Y por ahí no da la estructura. Porque una cosa es elegir y otra cosa es probarlo todo. Y otra cosa es el imperativo, ¿no? Que el imperativo, círculo
eso aparece como una marca de pertenencia, ¿no? O de exclusión. Pero eso es otro efecto más de la globalización. Eso es más de la globalización. Eso es otra más de que borra la diferencia. Hay que probarlo todo, es lo que está en boga. Esto, digamos, me parece que por eso el desafío constante del analista es ir a la diferencia, ¿no? Donde o lo probamos todo o estamos afuera de este nuevo imperativo de goce globalizado, ¿no? Sí, a ver, porque eso depende, insisto, conviven distintos universos culturales, ¿no? Conviven distintas temporalidades también, ¿no? En donde dentro de ciertos universos culturales aparecen esos imperativos, dentro de otros universos culturales. Bueno, pero ahí, por eso está. Bueno, sí. Claro, por eso eso es lo que, a eso me refiero. Sí. Con contexto, con el oído fino, con todo lo que hay que tomar en el caso por caso. Por ejemplo, antes de ayer tuve una consulta donde esta persona le pide a la derivadora que yo sea una especialista en violencia de género, ¿no? Entonces, ella viene con ese cassette de que yo tengo que escuchar que hay violencia. De hecho, la hay, no importa. Pero a ella lo único que la tranquilizó de la derivadora fue, sí, es especialista en violencia de género. ¿No? Porque con ese cassette viene y entonces sacarla de eso y de que escuche levemente y muy de a poco cómo está ella posicionada en esta relación, va a costar un montón. Pero ella necesitó ese reaseguro de la derivadora de que dijera sí, nada más. Bueno, pero eso de algún modo también se pone en juego, es de algún modo algo histórico, ¿no? La especialista en trastornos alimentarios. Sí, pero ahora el tema de violencia de género está como mucho más... Sí. ¿No? Yo creo que igual es la góndola de este tiempo, ¿no? Es la góndola de este tiempo. Digamos, ¿no? Don Mercado es como, bueno, es para tener hijos, es para los especialistas, digamos, como que antes nos quejábamos del DSM-4 y ahora tenemos tantas clasificaciones que no damos abasto, digamos. Me parece que en realidad forma parte de este rechazo a la castración, de crear esta promesa ilusoria, canallesca, ¿no? De que cada uno puede tener, ¿no? Y que de ese tener no es necesario ningún ser, y creo que, bueno, lamentablemente los seres humanos son autos. Garantizar. Garantizar eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, si les parece, vamos cerrando, aplaudimos a Gabriel, muchas gracias. Conseguiste que me interese la serie, Gaby. Muchísimas gracias. Que me interese la serie. Les recomiendo empezar por el capítulo 1. No, ahora voy a ir a eso. Nunca me interesó. Conseguiste que me interese. Lo mismo. Bueno. El próximo encuentro es el 24 de junio. Va a estar con nosotros Romina Gutiérrez, que es acompañar a un niño en su conquista del mundo. Nos vemos el 24. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao.